Hubo una época en la que los diseñadores europeos parecían no tener límites. Una época en la que los coches no se diseñaban únicamente para ser rápidos, se diseñaban para ser inolvidables. Y los años 80 fueron exactamente eso. Una década en la que Italia produjo algunos de los superdeportivos más espectaculares de la historia, en la que Alemania perfeccionó el arte de combinar elegancia y rendimiento, y en la que incluso los fabricantes más conservadores comenzaron a crear automóviles con personalidades únicas. Y créeme, algunos de los coches que estás a punto de ver siguen siendo tan impresionantes que podrían aparecer hoy en un salón del automóvil y continuar atrayendo todas las miradas. Comencemos. 1980 Porsche 911. Este coche no necesitaba ser extravagante para ser hermoso. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que se convirtió en un icono. Porque mientras muchos fabricantes de los años 80 comenzaban a experimentar con diseños cada vez más agresivos, Porsche siguió confiando en algo mucho más difícil de lograr: la evolución perfecta. A simple vista, el 911 de 1980 era inmediatamente reconocible. Los faros redondos, la silueta inconfundible, la línea del techo que descendía suavemente hacia la parte trasera. Todo estaba exactamente donde debía estar. Y eso era algo extraordinario, porque más de una década después de su lanzamiento original, el diseño seguía pareciendo moderno y elegante. De hecho, pocos coches en la historia han logrado conservar su identidad visual de una forma tan exitosa. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque el 911 no era solamente bonito, también era rápido. Bajo el capó se encontraba un motor Boxer de 6 cilindros y 3 litros que producía alrededor de 188 caballos de fuerza, suficiente para acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,8 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 225 km por hora. Pero lo que realmente hacía especial al coche era la sensación que transmitía, porque muchos coches bellos terminan siendo olvidados. Pero el 911 consiguió algo mucho más difícil. Se convirtió en un diseño atemporal. Hoy, más de 40 años después, sigue siendo uno de los automóviles más reconocibles y admirados jamás construidos. Y eso explica perfectamente por qué merece un lugar en esta lista de los coches europeos más bellos de los años 80. 1986 Lamborghini Countach 5000 QB. Este coche no parecía real. Parecía el dibujo de un diseñador al que nadie se atrevió a decirle que era imposible. Y eso es exactamente lo que lo convirtió en uno de los automóviles más icónicos de los años 80. Porque mientras muchos deportivos buscaban ser elegantes, el Countach buscaba ser impactante. Y lo consiguió. A simple vista parecía una nave espacial. La carrocería extremadamente baja, las líneas afiladas, las enormes tomas de aire y las famosas puertas de tijera creaban una presencia que ningún otro coche podía igualar. Incluso hoy, casi 40 años después, sigue pareciendo futurista. Y eso es algo que muy pocos automóviles pueden decir. Pero aquí está lo interesante. El Countach no era solo una obra de arte sobre ruedas. También era una auténtica bestia de rendimiento. Bajo el capó se encontraba un impresionante V12 de 5,2 litros que producía alrededor de 455 caballos de fuerza. Una cifra extraordinaria para mediados de los años 80. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 295 km por hora. No es casualidad que millones de personas tuvieran un póster de este coche en la pared durante los años 80. Representaba todo lo que un superdeportivo debía ser: exótico, radical y completamente inolvidable. Hoy, los Lamborghini Countach 5000 QV bien conservados suelen superar fácilmente los $700,000, mientras que los mejores ejemplares pueden acercarse o incluso superar el $1.000.000. 1987 Ferrari F40. Este coche no fue diseñado para ser cómodo. No fue diseñado para ser práctico. Ni siquiera fue diseñado para ser lujoso. Fue diseñado para ser inolvidable. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Porque cuando Ferrari presentó el F40 en 1987, el mundo entendió inmediatamente que estaba viendo algo especial. Muy especial. A simple vista parecía un coche de carreras que había escapado de un circuito. Las enormes entradas de aire, el gigantesco alerón trasero y las líneas agresivas le daban una presencia imposible de ignorar.
Pero aquí está lo más impresionante. A pesar de toda esa agresividad, el F40 también era extraordinariamente hermoso. Porque cada línea tenía un propósito. Nada estaba allí únicamente por estética. Todo existía para mejorar el rendimiento. Y de alguna manera, Ferrari consiguió convertir esa funcionalidad en arte. Bajo la carrocería encontramos un V8 biturbo de 2,9 litros, capaz de producir alrededor de 478 caballos de fuerza. Una cifra absolutamente salvaje para finales de los años 80. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4,1 segundos y superar los 320 km por hora, convirtiéndose en uno de los coches más rápidos del planeta. No es casualidad que para muchos entusiastas sea el Ferrari más bello jamás construido. Representa una época en la que los superdeportivos eran brutales, analógicos y completamente enfocados en la experiencia de conducción. Hoy, los mejores ejemplares superan fácilmente los 3 millones de dólares en subastas y colecciones privadas. Y ahora quiero saber algo. De los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál colgarías en tu pared? ¿El elegante Porsche 911? ¿El espectacular Lamborghini Countach? ¿O este legendario Ferrari F40? Déjamelo en los comentarios. 1989 Lotus Esprit Turbo. Este coche parecía venir directamente del futuro. Y eso era algo difícil de conseguir a finales de los años 80, porque para entonces ya existían superdeportivos espectaculares como el Countach y el F40. Sin embargo, el Lotus Esprit seguía consiguiendo algo especial. Parecía diferente. A simple vista, sus líneas angulares y afiladas le daban una apariencia casi conceptual. Era bajo, ancho y extraordinariamente llamativo. Parecía el tipo de coche que uno esperaría ver en una película de ciencia ficción. Y curiosamente, eso fue exactamente lo que ocurrió. El Esprit apareció en numerosas películas y series, convirtiéndose en uno de los deportivos más reconocibles de toda la década. Bajo el capó se encontraba un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2,2 litros que producía alrededor de 264 caballos de fuerza. Puede que no parezca una cifra extraordinaria comparada con el F40, pero el Lotus tenía una gran ventaja: su bajo peso. Como resultado, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 4,9 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 265 km por hora. Un rendimiento más que respetable para finales de los años 80. Y aquí aparece el contraste que define al Esprit, porque muchos coches de esta lista impresionan por su potencia o exclusividad. El Lotus lo hacía principalmente por su diseño, y eso explica por qué tantas personas siguen considerándolo uno de los deportivos más bellos de toda la década. Hoy, los Lotus Esprit Turbo, bien conservados, suelen situarse entre los $70,000 y los $150,000 dependiendo de la versión y el estado. 1981 BMW M1. Este coche no parecía un BMW, y precisamente por eso se convirtió en una leyenda. Porque cuando la mayoría de las personas piensa en BMW durante los años 80, imagina elegantes sedanes deportivos o refinados coupés alemanes. No imagina esto. Un superdeportivo de motor central, bajo, ancho, y con una presencia capaz de rivalizar con Ferrari y Lamborghini. A simple vista, el M1 parecía una auténtica obra de arte italiana. Y eso tiene una explicación. Su diseño fue creado por Giorgetto Giugiaro, uno de los diseñadores más influyentes de la historia. El resultado fue espectacular. Las líneas limpias, las proporciones perfectas y la silueta extremadamente baja le daban una apariencia que sigue siendo moderna incluso hoy. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque el M1 no solo era hermoso, también era increíblemente exclusivo. BMW produjo poco más de 450 unidades para todo el mundo, y eso lo convirtió inmediatamente en uno de los modelos más raros y deseados de la marca. Bajo el capó encontramos un refinado 6 cilindros en línea de 3,5 litros que producía alrededor de 277 caballos de fuerza. Pero lo más importante era la sensación que transmitía. Parecía especial. Parecía un coche que jamás debió existir dentro de la gama BMW, y quizás por eso resulta tan fascinante. Porque combina la precisión alemana con una estética digna de los mejores superdeportivos italianos. Hoy, los BMW M1 bien conservados suelen superar fácilmente los $500,000.
mientras que los mejores ejemplares pueden acercarse o incluso superar el $1.000.000. 1984 Ferrari Testarossa. Este coche no parecía un automóvil, parecía un símbolo de los años 80. Y esa es una de las razones por las que sigue siendo tan icónico hoy. Porque mientras muchos deportivos de la época intentaban verse modernos, el Testarossa parecía venir de una década completamente diferente. Más grande, más ancho, más dramático y absolutamente imposible de ignorar. A simple vista había un detalle que capturaba toda la atención: las famosas entradas de aire laterales. Aquellas líneas horizontales se convirtieron instantáneamente en una de las firmas visuales más reconocibles de la historia del automóvil. Y aún hoy basta una silueta para identificar un Testarossa. Pero aquí está lo interesante. A pesar de ser uno de los coches más llamativos de los años 80, también era sorprendentemente elegante. Y, por supuesto, también era rápido. Bajo el capó se encontraba un espectacular motor Boxer V12 de 4,9 litros capaz de producir alrededor de 390 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para la época. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a los 290 km por hora. Pero lo que realmente convirtió al Testarossa en una leyenda fue algo diferente: su capacidad para definir una época. Cuando la mayoría de las personas piensa en un superdeportivo de los años 80, piensa en un Testarossa, y eso es algo que muy pocos coches consiguen. Hoy, los Ferrari Testarossa bien conservados suelen situarse entre los $150.000 y los $300.000, mientras que los mejores ejemplares continúan aumentando de valor entre coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál consideras el más bello? ¿El exclusivo BMW M1? ¿O este espectacular Ferrari Testarossa? Déjamelo en los comentarios. 1987 Jaguar XJ SHE. Este coche no intentaba parecer un superdeportivo, y quizá por eso resultaba tan elegante. Porque mientras Ferrari y Lamborghini competían por crear los diseños más extremos de los años 80, Jaguar siguió una filosofía completamente diferente: la sofisticación. El XJS no buscaba llamar la atención con enormes alerones o líneas agresivas. Su objetivo era otro: ser uno de los grandes turismos más refinados del mundo, y a simple vista lo conseguía. La larga carrocería, el interminable capó y las suaves curvas británicas le daban una presencia única. Parecía un coche diseñado para recorrer Europa de un extremo a otro con absoluta comodidad. Y eso era precisamente lo que representaba. Pero aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque detrás de aquella elegancia se escondía un rendimiento muy respetable. Bajo el capó encontramos el famoso V12 de 5,3 litros de Jaguar, una mecánica capaz de producir alrededor de 295 caballos de fuerza. Todo estaba pensado para que el conductor y los pasajeros viajaran con un nivel de confort digno de un auténtico automóvil de lujo británico. Y ese contraste es precisamente lo que le da un lugar en esta lista. Porque mientras otros coches impresionaban por ser radicales, el Jaguar impresionaba por ser elegante. Hoy, los Jaguar XJSH, bien conservados, suelen situarse entre los $20.000 y los $60.000, aunque las mejores unidades continúan aumentando de valor entre coleccionistas. 1983 Audi 4. Este coche no parecía uno de los automóviles más bellos de los años 80, y precisamente por eso su presencia resulta tan fascinante hoy. Porque mientras muchos deportivos de la década apostaban por diseños exóticos y líneas extravagantes, el Audi 4 encontró la belleza de una forma completamente diferente, a través de la funcionalidad. A simple vista parecía sólido, compacto, musculoso y perfectamente proporcionado. No tenía las puertas de tijera de un Lamborghini, no tenía la agresividad de un Ferrari F40, pero transmitía algo igual de atractivo: propósito. Cada línea parecía estar allí por una razón, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque el 4 no solo cambió la forma en que se veían los coches deportivos, también cambió la forma en que funcionaban. Su revolucionario sistema de tracción total transformó el mundo de los rallies y convirtió a Audi en una potencia del automovilismo internacional. Y ese éxito terminó influyendo directamente en la imagen del coche. De repente, el 4 no era solo elegante, era legendario. Bajo el capó encontramos un avanzado motor turboalimentado de 5 cilindros
y 2,1 litros que producía alrededor de 200 caballos de fuerza en sus primeras versiones, suficiente para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 7 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 220 kilómetros por hora. No era el más exótico, no era el más caro, pero terminó convirtiéndose en uno de los automóviles más influyentes y reconocibles de toda la década. Hoy, los Audi 4 originales, bien conservados, suelen situarse entre los $80,000 y los $250,000 dependiendo de la versión y el historial. Y más de 40 años después, sigue siendo uno de los diseños más icónicos y admirados que Europa produjo durante los años 80. Y cuando observamos todos estos coches juntos, queda claro que los años 80 fueron una época irrepetible para el diseño europeo, porque fue una década en la que los fabricantes no tenían miedo de asumir riesgos. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál consideras el más bello de los años 80? ¿El futurista Countach? ¿El legendario Ferrari F40? ¿El elegante Porsche 911? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por los coches europeos más bellos de los años 80, no te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí vamos a retroceder una década para descubrir los coches europeos más hermosos de los años 70. Y créeme, algunos de los diseños de aquella época fueron tan espectaculares que ayudaron a definir la apariencia de muchos de los automóviles que acabas de ver hoy. Nos vemos en el próximo video.